Es raro que la tripulación de un barco haya desaparecido por completo sin mostrar señales de lucha ni peligro, y que el barco pueda continuar a la deriva en casi perfectas condiciones. Es inaudito encontrar un barco a la deriva en mar abierto con su carga intacta y toda su tripulación desaparecida sin mostrar una sola señal de lucha. Las velas estaban dañadas y las que estaban izadas y no se habían enrollado tan bien. Aparte de eso, el barco no sufrió daños estructurales importantes. Durante siglo y medio, el Mary Celeste ha sido el misterio más famoso del océano. Sin sangre, sin cadáveres, sin una causa clara. Pero en 2025 la ciencia finalmente reveló lo que realmente sucedió. Y la verdad es mucho más escalofriante que la leyenda. El día que el Mary Celeste se convirtió en un barco fantasma, a principios de diciembre de 1872, un pequeño carguero británico llamado Dei Gratia navegaba por el Atlántico Norte. El mar estaba agitado, el cielo estaba nublado y la tripulación avistó otro velero delante de ellos con movimientos extraños. No mantenía un rumbo estable. Nadie respondió a las señales. Nadie subió a cubierta a saludar ni a devolver la llamada. Para los marineros que se pasaban la vida leyendo otros barcos desde la distancia, algo andaba mal. A medida que el Dei Gratia se acercaba a los hombres, pudieron leer el nombre del otro barco en la popa. Era el Mary Celeste, un velero estadounidense que había zarpado de Nueva York aproximadamente un mes antes, cargado de alcohol industrial con destino a Génova, Italia. El Mary Celeste era un bergantín, lo que significa simplemente un pequeño carguero de dos mástiles con una combinación de velas cuadradas y velas de proa y popa. Desde lejos no parecía estar roto. Tenía las velas desplegadas, aunque algunas estaban sueltas y rotas. El casco aún remaba bastante alto en el agua. No había señales evidentes de tormenta ni de batalla. Los dos barcos se encontraban ahora a unas 400 millas al este de las Azores, un grupo de islas en medio del Atlántico, a medio camino entre Norteamérica y Europa. En esa zona, encontrar un barco sin respuesta era un grave problema. Si el Mary Celeste hubiera sufrido un desastre repentino, aún podría haber tiempo para ayudar. El capitán David Morehouse del Dei Gracia decidió que no podía simplemente pasar de largo y esperar lo mejor. Ordenó a un pequeño equipo que remara hasta la extraña embarcación y la abordara. El grupo de abordaje trepó por el costado y pisó una cubierta silenciosa. El timón estaba vacío. Las cuerdas no estaban bien enrolladas, pero tampoco estaban enredadas. Algunas velas aún se veían afectadas por el viento. Otras ondeaban o estaban parcialmente dañadas, como si hubieran estado abandonadas durante días en lugar de destrozadas por una violenta tormenta. Nada en la cubierta superior mostraba el caos que cabría esperar de una ola gigante o un incendio que acabara de arrasar. Cuando los hombres bajaron, la imagen se volvió aún más extraña. Encontraron varios metros de agua en la bodega, pero para un barco de ese tamaño no fue suficiente para hundirlo. Aún quedaban víveres y agua dulce en abundancia suficientes para muchas semanas más en el mar. Los barriles y cajas estaban en su lugar. La carga de unos 1.700 barriles de alcohol industrial estaba casi intacta. En el camarote del capitán aún se guardaban ropa, botas, pipas, mapas y pequeños objetos personales. No había señales de que la gente hubiera empacado con prisa ni intentado robar objetos de valor antes de irse. Un detalle inquietó a los hombres de inmediato. El único bote pequeño que pertenecía al Mary Celeste, un yola usado como bote salvavidas, había desaparecido. Donde debería haber colgado de sus pescantes había un espacio vacío y un aparejo impecable. Parecía como si el bote hubiera sido bajado a propósito, no arrastrado por una ola. La brújula principal del barco estaba alterada
y faltaban algunas herramientas de navegación como si alguien las hubiera subido a esa pequeña embarcación. Pero no había restos ni restos flotantes de un bote salvavidas destrozado cerca. El mar a su alrededor estaba vacío. En la sala de mapas, el grupo de abordaje encontró el diario de navegación. La última anotación clara databa de finales de noviembre, unos 10 días antes, y situaba el barco cerca de la isla de Santa María, una de las Azores. Ese punto estaba a unas 400 millas al oeste de donde el Mary Celeste se encontraba a la deriva. En otras palabras, el barco había logrado navegar o a la deriva durante aproximadamente una semana y media sin nadie al timón ni actualizando el registro. Las notas meteorológicas en esas últimas entradas no describían una tormenta mortal ni un barco a punto de naufragar. Todo parecía normal en el papel hasta que dejaron de escribir. La tripulación del Dei Gracia se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que no se les hubiera pasado por alto a nadie escondido o herido. No había cadáveres. No había manchas de sangre, agujeros de bala, ni armas rotas. Las puertas y escotillas estaban abiertas pero no destrozadas. Una de las bombas del barco, utilizada para desaguar la bodega, estaba desmontada. Nadie del equipo de abordaje pudo explicar con exactitud el motivo. No parecía una reparación apresurada, pero tampoco funcionaba correctamente. Era solo un enigma más en un barco lleno de pequeñas y agudas preguntas. Para los hombres del Dei Gracia, esto no era una historia de fantasmas. Era un problema práctico. Ahora tenían un barco grande aparentemente en buen estado, a la deriva sin tripulación, en una ruta marítima muy transitada. Las normas del mar también estipulaban que si se arriesgaban a llevar este barco a puerto, podían reclamar una recompensa por salvamento. Esta es una parte del valor del barco pagada como agradecimiento por salvar bienes que de otro modo podrían perderse. El capitán Morehouse decidió dividir su pequeña tripulación entre los dos barcos. Algunos se quedarían en el Dei Gracia. Otros navegarían en el Mary Celeste. Juntos se dirigirían al puerto principal más cercano donde un tribunal podría resolverlo todo. El viaje a Gibraltar fue largo y tenso. La distancia era de unas 800 millas. Los hombres que navegaban en el barco vacío reportaron extrañas sensaciones de inquietud. Una cosa es trabajar en un barco lleno de ruido y parloteo. Otra muy distinta es estar de guardia en cubiertas silenciosas, rodeado de las pertenencias de quienes deberían estar allí y simplemente no están. Cuando llegaron a Gibraltar, a mediados de diciembre, las autoridades británicas trataron el caso como algo más que una simple reclamación de salvamento. En ese puerto existía un tribunal marítimo especial, el Tribunal del Vicealmirantazgo. Su función era tramitar asuntos legales relacionados con buques, carga y acontecimientos en el océano. El principal funcionario a cargo del caso era Frederick Solly Flood, Fiscal General de Gibraltar. Desde el principio sospechó que algo delictivo podría haber ocurrido, ya sea en el Mary Celeste o entre los dos grupos de marineros. Los inspectores inspeccionaron el barco detalladamente. Volvieron a medir el agua en la bodega, observaron las pequeñas marcas en la proa e intentaron determinar si provenían del mar o de herramientas. Revisaron la carga, contaron los barriles y anotaron cuáles estaban dañados o vacíos. Examinaron la madera y los aparejos del barco en busca de señales de incendio o violencia. Al final, no pudieron probar ningún ataque, asesinato ni fraude. No había indicios claros de que la tripulación del Dei Gracia hubiera hecho nada más que traer un barco abandonado. Pero las dudas de Solly Flood nunca desaparecieron del todo, y sus preguntas ayudaron a mantener el caso en la prensa. El tribunal aún tenía que decidir la cantidad de dinero que se les otorgaría a los salvadores.
El Mary Celeste y su cargamento tenían un valor incalculable. En muchos casos similares, los rescatadores podían recibir una gran parte, especialmente cuando tenían que arriesgar su propio barco y sus vidas para rescatar una embarcación a la deriva. En este caso, el tribunal concedió una cantidad mucho menor de lo que la mayoría esperaba, unas 1.700 libras, que representaba solo una quinta parte del valor total asegurado. Estas cifras sugerían que los jueces creían que los rescatadores merecían algo, pero esa sospecha aún pesaba sobre todo el asunto. Mientras se desarrollaba el proceso legal, el Mary Celeste permanecía en el puerto amarrado y en silencio. Su historia había comenzado más de una década antes en las costas de Nueva Escocia, en un pequeño astillero del pueblo de Spencer's Island. Allí los constructores locales colocaron su quilla en 1860 y lo botaron en 1861 bajo el nombre de Amazon. Tenía unos 30 metros de eslora, poco más de 7,6 metros de manga, y estaba construido con madera local. Al principio sufrió algunos accidentes menores, incluyendo una colisión en el Canal de la Mancha y un encallamiento al regresar de un viaje, pero nada que lo indicara como maldito o inseguro. Posteriormente, tras sufrir daños y quedar inmovilizado, el barco fue vendido a manos estadounidenses y recibió un nuevo nombre, Mary Celeste. A principios de la década de 1870, se sometió a una importante remodelación en Nueva York. Sus propietarios gastaron alrededor de $10,000 en añadir una segunda cubierta y reforzar su estructura. La obra aumentó su tamaño a poco más de 280 toneladas. El espacio adicional significaba más espacio para la carga, pero también hacía que el barco fuera más profundo y complejo por dentro. Se reemplazaron muchas vigas y volvió al mar con un aspecto más nuevo y resistente que antes. Entonces llegó el nuevo trabajo: cargar más de 1.700 barriles de alcohol industrial, llevarlos sanos y salvos a través del Atlántico hasta Génova y generar ingresos para sus dueños. Al finalizar la audiencia de salvamento en Gibraltar, una cosa estaba clara: el Mary Celeste no era el naufragio. El verdadero vacío en la historia eran las personas que se habían alejado de ella en medio del océano y nunca regresaron. Ese vacío, esas 10 vidas perdidas, sería la siguiente pieza que todos querían comprender. Las personas que desaparecieron y cómo la leyenda se salió de control. Antes de convertirse en la historia de un barco fantasma, el Mary Celeste era simplemente un pequeño barco de trabajo que transportaba a una familia real y a un pequeño grupo de marineros que esperaban zarpar, cumplir con su trabajo y regresar a casa. Una vez que se descubre quiénes eran estas personas, el misterio se asemeja mucho menos a una película de terror y más a una pésima decisión tomada por gente normal que nunca tuvo una segunda oportunidad. El capitán Benjamin Spooner Briggs creció en Massachusetts en una larga familia de capitanes de barco. Casi todos los hombres de su familia se hicieron a la mar. Para cuando tomó el mando del Mary Celeste en 1872, tenía unos 37 años y ya era un capitán de navío con años de travesías atlánticas a sus espaldas. Quienes navegaron con él lo describieron posteriormente como una persona firme, justa y tranquila, no el tipo de hombre que se arriesgaría con su barco ni con su tripulación. Briggs no era solo un empleado de este barco. Había invertido sus propios ahorros en una participación en el Mary Celeste, junto con el propietario principal, James Winchester. Eso significaba que su dinero, su carrera y su reputación estaban ligados a este casco. No se sube a un barco y luego se planea abandonarlo en medio del océano. Era también profundamente religioso
y no bebía alcohol, aunque su barco llevaba la bodega llena. Amigos y escritores posteriores lo describieron como un lector de la Biblia que se tomaba su fe en serio y vivía una vida tranquila y rutinaria cuando estaba en tierra. Justo antes del viaje, él y su esposa le escribieron desde Nueva York a su madre. En su carta le decía que su barco estaba en perfecto estado y que esperaba que tuvieran una buena travesía. Palabras sencillas que transmitían confianza. No miedo. Incluso había considerado dejar el mar un año antes y emprender un negocio en tierra con su hermano, pero al final ambos optaron por seguir trabajando como capitanes e invirtieron en barcos separados. Esa decisión solo tiene sentido si esperaba muchos más viajes normales por delante, no una desaparición simulada. Su esposa Sarah Elizabeth Briggs se había casado con esta vida plenamente consciente de lo que se avecinaba. Era hija de un pastor y ya había hecho largos viajes con Benjamin, incluyendo un crucero de luna de miel por el Atlántico. Las cartas familiares la describen como una persona tranquila y capaz, alguien que no se dejaba llevar por el pánico fácilmente y que sabía cómo serían los meses en el mar. Cuando el Mary Celeste estaba siendo embarcado en Nueva York a finales de 1872, subió a bordo con su hija de 2 años, Sofía, convirtiendo lo que podría haber sido un simple viaje de trabajo en un viaje familiar a Italia. Aquellos últimos días en el puerto muestran cómo era su vida. El barco tuvo que esperar cerca de Staten Island a que el tiempo mejorara, y Sarah aprovechó el tiempo para enviar una última carta a su suegra. En ella le pedía que le dijera a su hijo Arthur que contaba con las cartas que le enviaría y que intentaría recordar cosas del viaje que le gustaría escuchar. Arthur, de unos 7 años, se había quedado en Massachusetts con su abuela para poder ir a la escuela. Eso no es algo que los padres hagan cuando están a punto de fingir su propia muerte o huir de sus vidas. Es algo que hacen los padres cuando esperan plenamente regresar. El resto de las personas a bordo no eran extras anónimos. El primer oficial Albert G. Richardson, de unos 28 años, era un marinero estadounidense que ya conocía a Briggs y había navegado con él anteriormente. Además tenía vínculos familiares con los propietarios, lo que lo convertía en una opción de confianza. El segundo oficial, Andrew Gilling, tenía 25 años, nació en Nueva York, pero tenía raíces danesas. El mayordomo y cocinero Edward William Head era un joven estadounidense de 20 y pocos años recién casado. Eran hombres con verdaderos vínculos en tierra, no vagabundos, rescatados del muelle en el último minuto. Los 4 tripulantes restantes eran marineros alemanes de las Islas Frisias, frente a la costa norte de Europa. Los 4 tripulantes restantes eran marineros alemanes de las Islas Frisias, frente a la costa norte de Europa, los hermanos Volkert y Boy Laurenson, junto con Arian Martens y Gottlieb Gutzschall. Registros europeos e investigaciones posteriores los describen como hombres experimentados pacíficos y marineros de primera clase sin fama de alborotadores. La mayoría de estos hombres tenían familia o propiedades en su país. Briggs era cuidadoso con sus contrataciones y en una carta a su madre expresó su satisfacción con el barco y la tripulación. Sarah escribió que los hombres parecían tranquilos y capaces si continuaban como habían empezado. Así que cuando el Mary Celeste vacío llegó a Gibraltar sin nadie a bordo, la sorpresa no fue solo que se hubiera encontrado un barco sin tripulación, sino que un respetado capitán, su esposa, su pequeña hija y 7 marineros elegidos habían desaparecido al mismo tiempo. Un informe temprano en un periódico especializado de Nueva York afirmaba que todo el caso olía a juego sucio e insinuaba que el alcohol estaba detrás, una frase que se repetiría y tergiversaría durante años. El Tribunal de Gibraltar no ayudó a calmar los ánimos. El fiscal general local, Frederick Solly Flood, estaba convencido de que había ocurrido algo deshonesto
aunque nunca logró probar ningún delito. Sus preguntas durante las audiencias y algunos de sus comentarios a otros sugerían que creía que tras las silenciosas cubiertas del Mary Celeste se escondía un asesinato o una trama de dinero. Fuera de la sala, la gente se apresuró a cubrir esa duda. La primera gran idea que muchos consideraron fue la piratería. El Atlántico aún tenía piratas y el barco transportaba un cargamento de alcohol que podía venderse a buen precio. Una historia de piratas parecía sencilla. Aparece un barco veloz, los asesinos suben a bordo, todos son asesinados, se roban el botín y los piratas parten. El problema era que los hechos no cuadraban con esa imagen. Cuando llegó el Mary Celeste, el valioso cargamento seguía allí, al igual que la ropa, las pipas y otros pequeños objetos de valor que los piratas suelen llevarse sin pensar. Que los piratas dejen la mercancía y se lleven solo a las personas no tiene mucho sentido, pero eso no detuvo el rumor. Cuando la piratería empezó a perder fuerza, surgió otra idea, un motín. En esta versión de la historia, la tripulación mata a Briggs y a su familia y luego huye. Algunos escritores de la época señalaron a los marineros alemanes, especialmente a los hermanos Lorentzen, y dijeron que era sospechoso que no se encontrara ninguno de sus artículos personales en los camarotes. Para quienes no los conocían, era fácil imaginar a extranjeros borrachos y furiosos arremetiendo contra un capitán estricto después de beber del cargamento. Pero de nuevo, al analizar con detenimiento lo que se conoce, esa imagen empieza a desmoronarse. No había manchas de sangre, ni puertas destrozadas, ni rastro de pelea. Más tarde, un descendiente de Lorentzen le contó a un investigador que los hermanos habían perdido la mayoría de sus pertenencias en un naufragio anterior ese mismo año, lo que explica por qué, para empezar, no tenían mucho a bordo. Otra fuente de conversación popular atribuía el problema al dinero. Algunos sugirieron que el propietario James Winchester había asegurado el barco por una cantidad excesiva y quería cobrarlo simulando un desastre. Otros afirmaron que Briggs y el capitán Morehouse del Dei Gratia eran socios secretos que planeaban compartir una cuantiosa indemnización por el rescate tras fingir que el barco había sido abandonado. En teoría, esto parece una simple historia de crimen, pero los detalles la desmienten. El barco no estaba excesivamente asegurado y ninguna investigación seria por parte de las aseguradoras demostró jamás fraude. Puede que los dos capitanes se conocieran en Nueva York, pero no hay pruebas fehacientes de que fueran amigos cercanos, y el Dei Gratia era el barco más lento y zarpó de Nueva York, más tarde, lo que lo convierte en una mala opción para un encuentro planeado en alta mar. Sobre todo si Briggs realmente quería desaparecer y repartirse el dinero, es difícil explicar por qué se llevó a su esposa y a su bebé, pero dejó a su hijo. Una vez que las ideas más comunes empezaron a parecer inestables, surgieron otras más extrañas. Los escritores culparon a calamares gigantes que sacaban a la gente de la cubierta, olas gigantescas que arrastraban a la tripulación de golpe, o extraños remolinos de agua, llamados trombas marinas, que supuestamente asustaban a todos y los llevaban al bote salvavidas. Otros arrastraron fantasmas, maldiciones e incluso visitantes de otros mundos. Un autor incluso afirmó que el barco había atravesado el Triángulo de las Bermudas, a pesar de que el verdadero Mary Celeste no se encontraba cerca de esa zona. El mayor impulso hacia la leyenda no provino de un informe ni de un expediente judicial, sino de una obra de ficción. En 1884, cuando Arthur Conan Doyle era un joven escritor y aún no había creado a Sherlock Holmes, publicó un relato corto titulado La Declaración de Joe Habakkuk Jepson en una revista británica. Rebautizó el barco como Marie Celeste, cambió todos los nombres e inventó una trama dramática sobre un exesclavo vengativo que engaña a la tripulación y asesina a la familia del capitán. Doyle lo escribió como una confesión en primera persona, y el tono era tan serio que algunos lectores, e incluso al menos un periódico, lo tomaron como un relato verídico.
Con el tiempo mucha gente incluso olvidó que su versión era ficticia y asumió que Marie Celeste era el verdadero nombre del barco. La historia no terminó ahí. En la década de 1930, una película británica titulada El misterio del Mary Celeste, protagonizada por Bela Lugosi, convirtió el caso en una historia de asesinato con un marinero loco, asesinando lentamente a la tripulación uno a uno. Revistas pulp, programas de radio y documentales posteriores le añadieron nuevos giros, triángulos amorosos, secretos tripulantes, enloquecidos, luces extrañas en el mar. Cada versión hacía que el barco pareciera más embrujado y que las personas a bordo se parecieran más a personajes que a padres, hermanos e hijos reales desaparecidos en un viaje de trabajo normal. Se necesitaría mucho trabajo posterior por parte de personas dispuestas a hurgar en viejos registros y documentos judiciales en lugar de perseguir monstruos marinos para empezar a descifrar el ruido y retroceder hacia lo que probablemente ocurrió realmente. Cómo la ciencia moderna reconstruyó las últimas horas del Mary Celeste. A principios de la década del 2000, un pequeño grupo de investigadores finalmente decidió abordar el caso como la policía aborda un antiguo expediente de persona desaparecida. Sin monstruos ni rumores, solo el barco, el clima y la física. Una de las personas clave en este nuevo impulso fue la cineasta británica Anne McGregor. Realizó un documental detallado para el canal Smithsonian titulado La verdadera historia del Mary Celeste. En lugar de partir de leyendas, se basó en documentos originales. Las entradas del diario de navegación, los registros judiciales de Gibraltar y las cartas de las personas implicadas. También trajo a científicos que pudieron reconstruir lo que el océano y el barco realmente hacían a finales de 1872. Para comprender si el barco vacío realmente podía derivar, como indicaba el informe McGregor, le pidió a un oceanógrafo llamado Phil Richardson que modelara el viaje. Utilizó antiguos registros meteorológicos y datos de viento y corrientes de una gran base de datos internacional para revender la ruta por computadora. La pregunta era simple. Si la tripulación abandonó el barco cerca de la isla de Santa María, donde lo situaba el último registro, ¿podría el Mary Celeste realmente terminar donde el barco de rescate lo encontró unos 10 días después, aún a vela y a flote? La respuesta del modelo era sí. Con los vientos que soplaban en ese momento, un bergantín como el Mary Celeste podía derivar y navegar solo desde la última posición registrada cerca de Santa María hasta el lugar donde el buque británico Dei Grazia lo avistó posteriormente en aproximadamente ese lapso de 10 días. El equipo de McGregor analizó entonces las herramientas de navegación. La navegación de larga distancia en aquella época dependía de un dispositivo llamado cronómetro. Es básicamente un reloj muy preciso en una caja de latón. Los marineros lo usaban con el sol para calcular su distancia al este o al oeste. Si ese reloj fallaba todas las posiciones marcadas en la carta, también lo hacían. Tras retrasar las posiciones mencionadas en los documentos judiciales de Gibraltar y compararlas con lo que sabemos actualmente sobre el clima y las corrientes, McGregor y Richardson concluyeron que el capitán Benjamin Briggs probablemente se encontraba más al oeste de lo que creía. Su trabajo sugiere que su estimación podría haber sido desviada en unas 120 millas. En resumen, probablemente creía estar más cerca de las islas de lo que realmente estaba. Ese pequeño error se convertiría en un gran problema cuando las cosas empezaran a salir mal. El siguiente problema era el que desvela a cualquier capitán agua dentro del casco. Antes de este viaje, el Mary Celeste había sido sometido a una profunda reconstrucción, lo que lo hizo más complejo por dentro.
También había transportado carbón recientemente. El carbón deja polvo y pequeños trozos por todas partes, y esa suciedad puede obstruir las bombas de achique del barco. Las bombas de achique son los dispositivos que extraen el agua no deseada del fondo del barco. Si se obstruyen, el agua puede acumularse donde nadie puede verla. Cuando los oficiales de DEI Gratia inspeccionaron el Mary Celeste, vacío, encontraron una de sus bombas desmontada y fuera de servicio. Había unos pocos pies de agua en la bodega, lo cual por sí solo no era suficiente para hundir un barco de su tamaño, pero demostraba que había tenido una fuga y que alguien se había preocupado lo suficiente como para reparar la bomba. Como el cargamento de barriles ocupaba la mayor parte del espacio inferior, no se podía simplemente mirar hacia abajo y ver cuánta agua había debajo. Si un capitán no confía plenamente en su bomba y no puede medir el agua, tiene que adivinar. Luego estaba el cargamento en sí. El Mary Celeste transportaba unos 1,701 barriles de alcohol industrial fuerte con destino a Génova. Inspecciones posteriores revelaron que 9 de los barriles estaban vacíos. Estos 9 barriles estaban hechos de roble rojo, que es más poroso, mientras que los demás eran de roble blanco, que es mucho más compacto y retiene mejor el líquido. Si el alcohol se filtra de los barriles más débiles a un espacio cerrado, se convierte en vapor. En una caja de madera hermética como la bodega de un barco, esos vapores pueden acumularse en el aire. Una pequeña chispa de una linterna, una estufa o incluso la estática de un clavo puede desatar esa nube de vapor. Los marineros del siglo XIX sabían que el cargamento de alcohol podía ser peligroso. Comprendían que podía haber vapores y que el fuego era un riesgo. Lo que no entendían en detalle era cómo se comportaba una nube de gas o que se podía producir una gran explosión sin el tipo de fuego prolongado que deja marcas de quemaduras evidentes. Esa pieza faltante se completó más de 130 años después. En 2006, el químico del University College de Londres, el Dr. Andrea Sella, construyó una maqueta de la bodega de carga del Mary Celeste para un programa de televisión. En lugar de vapores de alcohol real, utilizó gas butano, que se comporta de forma similar al mezclarse con aire. Apiló cartones de papel dentro de la maqueta para sustituir a los barriles de madera, selló la maqueta, la llenó de gas y luego la prendió fuego. Su sal no era una bola de fuego de Hollywood, era más bien como un puño invisible gigante. El gas produjo lo que los científicos llaman una explosión de presión, un aumento repentino de la presión del aire, un rugido y una llamarada que ascendió por la escotilla abierta, seguida de una ráfaga de aire más frío. En la prueba de Sella, los barriles de papel no se quemaron ni se carbonizaron. Seguían en pie tras la explosión. Esto fue importante porque demostró que una explosión real en la bodega del Mary Celeste podría haber abierto las escotillas, sacudido todo el barco y asustado a todos a bordo, pero aún así, dejar pocos o ningún daño evidente por incendio que los investigadores posteriores pudieran encontrar. Una vez que se tienen esas pistas, se vuelve más fácil analizar una versión probable de las últimas horas a bordo. Imagínese a finales de noviembre de 1872 cerca de las Azores. El Mary Celeste ya ha cruzado la mayor parte del Atlántico. El tiempo ha sido malo en ocasiones. La tripulación está cansada. El barco lleva agua en la sentina y el capitán sabe que al menos una bomba no es fiable. Cada vez que el casco choca contra una ola, los que están bajo cubierta oyen el agua chapotear bajo la carga, pero no pueden ver cuánta hay realmente. El capitán Briggs consulta su cronómetro. Dice que no está lejos de la isla de Santa María, que en su mente es la última tierra segura a la que puede llegar antes de un largo tramo de mar abierto. No sabe que este reloj está ligeramente desfasado.
y que el barco está realmente más lejos de lo que cree. Para cualquier capitán, el peor temor es una inundación invisible, de esas que no se pueden medir. Si solo hay unos pocos pies de agua, el barco sobrevivirá. Si quedan varios pies más atrapados bajo una carga pesada en mar gruesa, la estructura puede debilitarse. Una mala decisión podría significar la pérdida de todos, incluyendo a su esposa y a su hija pequeña, que estaban a bordo con él. Ahora a eso hay que sumarle el problema de la carga. Algunos barriles de roble rojo ya han tenido fugas. La gente ha olido vapores. Para reducir el olor, alguien pudo haber abierto escotillas o intentado ventilar la bodega. Todo esto ocurre en un barco de madera con lámparas, herramientas de hierro y la fricción del trabajo habitual. En este contexto no hace falta mucho para que la preocupación se convierta en acción. Una chispa fuerte, quizá de una estufa o una cerilla, podría encender una bolsa de vapor. La tripulación oye un repentino y profundo estallido bajo sus pies. Una ráfaga de gas caliente y humo sale disparada por una escotilla. El tren de aterrizaje suelto vibra. Las tapas de las escotillas podrían salirse de sus marcos o quedar colgando. Durante unos largos segundos nadie sabe si el barco está a punto de incendiarse o si se avecinan más explosiones. Briggs debe tomar una decisión rápido. Por un lado tiene un barco que podría estar tomando más agua de la que puede medir con seguridad con una carga explosiva que ya ha dado una señal alarmante. Por otro lado, cree que la tierra está casi a su alcance y que hay un bote salvavidas en cubierta. Pensando en su familia, la opción más segura en ese momento podría ser bajar a todos del barco por un rato. Así que ordena que arrienen el bote. Probablemente cojan lo básico y suban a todos a bordo. Es muy probable que no lo consideren una huida definitiva. Muchos historiadores creen que el plan era permanecer cerca, tal vez incluso atar el bote salvavidas al Mary Celeste con una cuerda y esperar cerca hasta estar seguros de que el peligro de los gases había pasado. En ese caso, no se despoja al gran barco de comida, herramientas ni cartas de navegación. Esperas volver a subir a bordo. Simplemente no quieres estar de pie sobre una bodega de carga inestable si se produce una segunda explosión más fuerte. A partir de ahí, la mala suerte puede hacer el resto. Una ráfaga de viento infla las velas parcialmente desplegadas del Mary Celeste. El barco principal empieza a moverse un poco más rápido que el bote pequeño. Quizás el cabo que los une nunca estuvo bien atado, o se rompe con la tensión, o alguien lo corta por error al enredarse. La distancia aumenta. La tripulación del bote salvavidas puede remar, pero un pesado bergantín con velas en funcionamiento, y sin nadie que las recoja, aún puede alejarse. En cuestión de minutos, el bote podría encontrarse a la deriva, sin una forma fácil de regresar. Las condiciones cerca de las Azores a finales de noviembre no son favorables para quienes viajan en una embarcación abierta. Las temperaturas superficiales del mar suelen rondar los 15 degrees, lo cual parece suave, pero el rocío constante, la ropa mojada y el viento pueden reducir rápidamente el calor corporal. La hipotermia que ocurre cuando el cuerpo se enfría por debajo de un nivel seguro no necesita agua helada para manifestarse. Solo necesita tiempo, viento y la piel mojada. Si a eso le sumamos el hambre, el estrés y el mar embravecido, las probabilidades de supervivencia se reducen aún más. En una embarcación tan pequeña casi no hay refugio. Si solo conseguían traer algunos suministros y no tenían una vela ni un mástil adecuados, tendrían que depender de los remos y esperar ser rescatados o tocar tierra. Ningún barco en esa zona informó posteriormente haber recogido supervivientes. Nadie en tierra reportó un extraño desembarco de un bote salvavidas. Con lo ancho y profundo que es el Atlántico Norte, no tardaría mucho en desaparecer para siempre una pequeña embarcación. De vuelta en el Mary Celeste, ya no queda nadie al timón. Las velas siguen prácticamente desplegadas. El casco aún está lo suficientemente sólido como para mantenerse a flote. Sin tripulación que ajuste nada,
El barco queda bajo el control del viento y las corrientes. Durante los siguientes 10 días aproximadamente, navega aproximadamente por la trayectoria que el modelo informático de Phil Richardson confirmó posteriormente como posible. Cuando el Dei Gratia finalmente la avista, parece un barco fantasma. Pero lo que los rescatadores realmente encuentran podría ser el resultado de una decisión muy humana que salió mal. Tras la audiencia de Gibraltar y la avalancha de cobertura periodística, el Mary Celeste no se retiró como pieza de museo. Regresó al trabajo. Diversos propietarios la utilizaron para transporte de carga durante más de una década. En la década de 1880, cerca de Haití, su historia dio otro giro sombrío. El capitán de entonces, un hombre llamado G. C. Parker, la cargó con un cargamento de bajo valor, la sobreaseguró y luego la estrelló deliberadamente contra un arrecife en un intento de fraude de seguros. El plan fracasó. El barco se partió en dos y el Mary Celeste terminó sus días como un naufragio en la costa caribeña. De vuelta en Nueva Inglaterra. Arthur Briggs, el hijo que había sido abandonado en tierra para ir a la escuela, creció bajo la sombra de un misterio que nunca tuvo una respuesta definitiva en vida. Se cree que él mismo se hizo a la mar y murió posteriormente en un naufragio frente a la costa este de Estados Unidos a principios del siglo XX. Otro marinero murió en el mismo océano que se llevó a su familia. Gracias por ver el video. Ahora mira los videos que aparecen en la pantalla para ver más historias increíbles.